Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos otra vez más a Soma Studio y vamos a seguir con nuestros videos acerca de psicología y esta vez vamos a hablar acerca de una parte muy esencial que es la neurona. ¿Ok? La neurona viene del griego neurón, que significa cuerda o nervio. ¿Ok? Y bueno, ¿cuál es la importancia, cuál es la función de esta neurona? Bueno, todas las neuronas se encargan de integrar información, ya sea sensitiva o motriz. ¿Sí? Esa es la principal función. Van a integrar información sensitiva motriz. Sensitiva de los sentidos, ya sea la vista, el tacto, etcétera, y motriz de todos nuestros músculos. ¿Ok? Bueno, en el ser humano existen 10 a la 11 neuronas. ¿Ok? Que sería más o menos 11. Estamos hablando de 100.000 millones de neuronas. ¿Ok? Para hacer una comparación, la mosca de fruta cuenta con 300.000. ¿Sí? Entonces, bueno, el cerebro humano es mucho más complejo y requiere pues toda esta cantidad de neuronas. Ok, bueno, ahora vamos a ver cuáles son las partes de la neurona. Ok, bueno, el mismo logo de Soma Studio es una neurona. Y bueno, es el clásico dibujo que todos conocemos. Más o menos así. Ok, todo esto es esquemáticamente lo que conocemos como neurona. A lo mejor esto es un poco más largo, pero no tanto. Ok, todo esto es una neurona. El ejemplo básico de la estructura de la neurona. ¿Okay? Esta parte de aquí, que es el cuerpo central, se conoce como soma. ¿Sí? Aquí alberga el núcleo y a estas pequeñas ramificaciones se les conoce como dendritas. ¿Sí? Por otra parte, esta estructura de aquí alargada es el axón. Es único en las neuronas. Solamente tienen uno. No hay neuronas que tengan dos axones, sino es un axón y varias dendritas. ¿Ok? Y bueno, ¿qué sucede? ¿Cómo se comunican estas neuronas? Para precisamente lo que estábamos viendo hace rato, integrar la información sensitiva y motriz. Bueno, tienen un método de comunicación que se llama sinapsis. La sinapsis es la unión funcional, no anatómica, sino funcional de las neuronas. Si pudiéramos hacer un acercamiento a esta parte del axón, a esta terminal del axón, y que estuviera junto a otra neurona, más o menos se vería algo así. Sería la terminal del axón. Y de este lado tendríamos otra superficie. Podría ser otro axón, podría ser otro soma, podría ser otras dendritas, etcétera. Y aquí hay un pequeño espacio de 2 o 3 nanómetros o hasta 20 nanómetros, dependiendo. Hay una pequeña separación acá. Es el espacio sináptico. Entonces, realmente esta comunicación nunca se tocan las neuronas. No existe continuidad física, pero sí existe una manera de comunicación de aquí para acá. Más adelante vamos a ver cómo se comunican y qué tipos de sinapsis hay. Pero lo interesante es esta parte de que realmente nunca se tocan las neuronas. Siempre hay un espacio entre ellas, de 2 o 3 nanómetros a 20. ¿Okay? Y bueno, esta parte de la sinapsis en las neuronas tiene una historia bastante interesante. Y bueno, es que en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, eh, gracias a los avances del telescopio, se pudo
llegar a la teoría celular. Ahora, la teoría celular plantea que todas las células, bueno, que las células son, digamos que las unidades básicas de todo ser viviente, ¿sí? Las células se conforman o se juntan para formar tejidos y estos tejidos forman órganos y así cada vez más complejos los órganos eh, bueno, se convierten en sistemas o aparatos hasta llegar a un organismo. Pero todo en base a las células. Y bueno, con esta teoría celular se comprobó que efectivamente todos estamos hechos básicamente de células. Sin embargo, para las células del cerebro no estaba completamente comprobado. No había tanta tecnología para comprobar eso. Entonces, Camillo Golgi, el mismo del aparato de Golgi, pero no estamos hablando de lo mismo, de Golgi, inventó un sistema de tinción. Esto quiere decir que pintó las células para poder verlas mejor en el microscopio. Su técnica se llamaba, bueno, era algo así como reacción de negro. Bueno, lo escribía en italiano, que era así, realmente no sé cómo pronunciar el italiano, pero este era el nombre de la reacción o del método de tinción que desarrolló Camillo Golgi para poder ver las células en el cerebro. Y él llegó a la conclusión de que el cerebro está conformado por una red difusa y que no tiene, no se termina. Las neuronas o los componentes del cerebro, neuronas, se encontraban en una retícula ininterrumpida, o sea, como una madeja, básicamente algo así. O sea, no existe fin ni inicio entre las neuronas. Esta fue la propuesta de Camillo Golgi de una red difusa o retícula. A su teoría se le llamó entonces reticularismo. Por la red que formaban, de acuerdo con las observaciones de Camillo Golgi, que se formaban en el cerebro, era una red. Sin embargo, otro investigador llamado Santiago Ramón y Cajal, él mejoró la técnica de Camillo Golgi de tinción para ver las estructuras en el cerebro y llegó a la conclusión de que no era correcta la aseveración de Camillo Golgi, sino que, sí existía, digamos que esta red, pero de células que sí tenían una separación entre ellas. Entonces, su postura se llamó neuronismo. Entonces, él planteaba que en el cerebro las células son independientes. A pesar de que sí están comunicadas, tienen, como lo habíamos visto hace rato, en la sinapsis, digamos, que este era el axón y este era otra neurona, otra estructura. Y a pesar de que había comunicación, este pequeño espacio que no se distinguía en el microscopio existía. Entonces, por lo tanto, ya no era una retícula, ya no era una red, sino era una sucesión de células intercomunicadas por este espacio, llamado sinapsis. Y bueno, este es un poco de la teoría y de la historia de la neurona. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio.